Amado Dios, justo, fiel, misericordioso, Rey de Reyes, majestuoso. El día de hoy, Señor, agradezco de corazón tanta misericordia, pues nunca has apartado tu diestra de nuestro lado. Y aún hasta el día de hoy podemos proclamar públicamente que tú eres fiel. En tu misericordia, Señor, hoy suplicamos que seas tú quien lleve las riendas de esta exposición. Un tema sencillo y a la vez tan complejo. Y yo no te ruego, Señor, para que al final de esta predicación nuestras hermanas salgan envalentonadas exigiendo que su esposo sea un hombre bíblico, sino que cada uno de nosotros, tanto hombres y mujeres, con el rol que tú nos has provisto, comprendamos, Señor, qué es lo que esperas de nosotros. No lo que el mundo espera de nosotros. No, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Y por eso, Señor, a través de tu palabra hoy, muéstranos. Haznos entender. Sacude nuestro corazón para que comencemos a obrar conforme a tu voluntad. Para que tal como se encuentra escrito, caminar en tus decretos, estatutos y mandamientos sea una realidad, porque hemos sido comprados a través de la sangre de nuestro Señor y regenerados por tu Espíritu, el cual mora en nosotros. Como cada domingo, te ruego, Señor, que tomes control de mis labios, de mis pensamientos y de mi corazón, pero que al mismo tiempo, Señor, también tomes control de cada congregante que el día de hoy ha asistido a esta tu iglesia, para que evite tener distractores. Hoy no hay nada más importante que tú. Y atender a tu palabra para ser hacedores de ella es nuestra prioridad. Hoy te suplico, Señor, que escuches nuestra plegaria a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Vamos a nuestras escrituras, así como está en su lugar. Si usted no trae una Biblia física y trae una Biblia electrónica, yo le digo, ni se atreva a sacar su Biblia electrónica, porque aquí no está permitido. Si usted no trae una Biblia física, en la parte posterior del salón hay unas Biblias de préstamo, pero yo le diría, si no trae una Biblia en su mano, no sé entonces a qué asistió el día de hoy. Tome una Biblia para que ratifique que todo lo que estaremos hablando es conforme a lo que escrito está. Y el día de hoy vamos a leer única y exclusivamente un versículo, un solo versículo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice la palabra del Señor en esta mañana: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Solamente un versículo, pastor. Sí, solamente un versículo. Y antes de comenzar formalmente, tenemos que recordar que todo este segmento último que hemos estado escudriñando tiene un común denominador, un pivote, un centro, un nodo. Y ese centro tiene que ver con el tema de la sujeción. Si nosotros recordamos el contexto de estos últimos versículos, se ha centrado sobre el hecho de que todo creyente, todo seguidor de Jesucristo debe de mantener el mandato de sujeción. ¿Sujeción a quién? A las diferentes autoridades que el Señor ha impuesto en esta tierra. Pero lo más importante, hermano, es que
bajo esta temática, no debemos olvidar ni dejar a un lado que esta sujeción tiene un propósito. Y el propósito no es que tú seas bien visto delante de los hombres. El propósito no es que ganes una autoridad en el sentido ético. No es que todos los demás te admiremos porque digamos, ¿qué sujeción tienes, hermano? No, hermano. Nosotros recordaremos que el sometimiento a las autoridades, por un lado a los gobernantes, por otro lado de los criados a sus amos, sin importar que estos sean difíciles de soportar. Y la semana pasada se nos hablaba acerca de la sujeción de las mujeres a sus maridos, solamente en algunas cosas, no, en todo. El centro de toda esta sujeción no es a causa de que tu marido esté conforme, no es a causa de que tu esposa esté conforme, no es a causa de que las autoridades se sientan bien. No, hermano, nuestro centro o nuestro centro de referencia es por causa del Señor. En el momento en que cada uno de ustedes empiece a codear a su esposa o las esposas a su esposo, en ese momento usted está cayendo en una postura totalmente antibíblica. Por lo tanto, al final de esta predicación, yo no esperaría que cuando tu esposo cometa un error, saques ese dedo acusador en el cual, es que el pastor dijo, no, hermano. Si tu intención central no es el Señor, entonces estamos volviendo a la actitud de cualquier gentil, a la actitud soberbia, a la actitud arrogante de que las cosas se deben de hacer por mi satisfacción. Nosotros debemos recordar que una de las principales características por las cuales Jesucristo llama a sus discípulos es porque están dispuestos a negarse a sí mismos. Las iglesias hoy en día no necesitan autoestima, hermano. Si algo sobra y si algo es aberrante en esta época moderna, es una excesiva autoestima. Porque hoy en día tenemos que ajustarnos, o eso es lo que pretende la modernidad, a que si alguien se siente mal porque no le están, tenemos que hacer las cosas como él quiere. No, hermano, el problema de esta modernidad no es la autoestima, es la soberbia. Es el no quererse negar a uno mismo. Y en todo este trayecto, los hombres no somos la excepción. Sin embargo, antes de comenzar formalmente, me gustaría traer algunos elementos contextuales. Cuando hablamos de elementos contextuales, hablamos de elementos que arropan al texto bíblico. Si nosotros pretendemos tomar los textos bíblicos de una manera literal, sin tomar en cuenta el contexto sobre el cual fueron escritos, estamos en un grave problema. Uno de los puntos hermenéuticos o de análisis de las escrituras se centra bajo el hecho de que ese documento tenemos que entenderlo en su idioma original. Tenemos que entenderlo en su contexto original. Porque si ciertamente podemos tomar consejo de él después de cientos de años, nuestro punto de partida tiene que ser la comprensión, la intencionalidad de quien redactó ese documento ciertamente por inspiración divina, para que hasta el día de hoy pudiera llegar el consejo a nuestro pensamiento. Este contexto tiene que ver con la cuestión cultural de cómo en el tiempo que se escribe esta carta funcionaba la relación entre hombres y mujeres, que para nada tiene que ver con lo que hoy vivimos dentro de esta sociedad modernista. Para poder comprender el contexto sobre el cual versan estos dos mandatos para el hombre y para la mujer, tenemos que partir del hecho de comprender que la posición de autoridad cultural que tenía el hombre bajo aquellas naciones que estaban sobre el dominio o bajo el dominio del Imperio Romano era total y abismalmente diferente. Muchos de nosotros, cuando vemos hijos mal portados, pequeñitos que no se sujetan, estarán de acuerdo conmigo que empezamos a divagar entre nosotros. No hubiera nacido en mi casa porque ya le hubieran volado los dientes y déjenme los 5 minutos y yo lo educo. Cosas como esas. Bueno, hermanos, ciertamente
la autoridad de los hombres es un hecho. No tengo que ser explícito en ello, pero es un hecho que se ha venido degradando esa autoridad tanto del padre de familia como de la madre de familia, bajo el entendido de que la cabeza, al Señor le plació que la cabeza fuese el hombre. Hemos hablado acerca de cómo es que se ha degradado en tal manera que incluso dentro de los pecados que hacen mención en el fundamento bíblico encontramos a los que se echan con varón, pero por otro lado vemos a aquellos que ceden su autoridad a la mujer, a los cuales se les llama afeminados. Y en esto tenemos un grave problema, hermano, porque si esto se percibía en aquel tiempo, hoy, de verdad, las cosas han cambiado drásticamente y no para bien, sino para mal, porque nos hemos alejado del diseño esencial y el propósito fundamental de Dios para con la cabeza de los hogares. El Señor no diseñó dos cabezas. Esto no es un monstruo marino de la antigüedad de Grecia. El Señor diseñó una autoridad. A Él le plació ponerla así. Pero en este sentido, si hoy en día no hay autoridad de las cabezas de hogar, o no siempre es la normalidad de que un hombre lleve las riendas de un hogar, no por autoritarismo, hermano, sino porque realmente es un referente para que las cosas se den. ¿Cómo es que sucedía en aquel tiempo? En aquel tiempo, en la cultura grecorromana, el papel de la autoridad del hombre y el posicionamiento de la mujer eran diferentes. Por un lado, la autoridad del hombre era una autoridad que valía. Recordemos que las maneras en cómo las familias, incluso todavía en México hasta hace algunas décadas atrás, eran sociedades patriarcales donde la cabeza del hogar tenía tierras y después les daba tierras a sus hijos y cada uno de ellos vivía ahí, pero seguían bajo la autoridad de la cabeza. Si el padre de familia decía algo, no había poder de réplica. No había poder de réplica, hermano. Porque se tenía en alta estima la autoridad del padre de familia. ¿A qué grado sucedía esto? Al grado de que cuando el hombre tomaba una decisión importante para su vida, irremediablemente toda la familia identificaba que ese era el mejor camino y por tanto le seguían. Uno de esos ejemplos nosotros lo podemos identificar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 en adelante. Dicen las Escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 en adelante. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es decir, ellos estaban presos y mientras cantaban, los demás les oían. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hago un paréntesis. ¿Han escuchado esto? Es que yo creeré y entonces toda mi casa será salva. Yo lo decreto, lo arrebato y lo... No, hermano, no funciona así. Es que los contextos son totalmente diferentes. Le dijeron a este hombre, si tú crees por la autoridad que tienes en tu hogar, porque eres autoridad, es totalmente seguro que tus hijos y tu familia te sigan. Por tanto, si tú crees, entonces tú y tu casa serán salvos. Continúa diciendo,
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No es que él haya tomado una decisión. Hablaron la palabra a él y a todos los de su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo y a Silas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De tal manera, hermanos, que el contexto de aquel entonces es muy diferente. Bajo la ley romana, el hombre era la cabeza de la familia y tenía autoridad absoluta sobre todos los miembros de su hogar, incluida su esposa. La semana pasada vimos el tema de la esposa. La esposa no tenía un solo gramo de autoridad en el tiempo de Jesucristo. Ni uno. No lo había, hermano. Las oraciones de los fariseos, se han encontrado algunas oraciones de los fariseos, y una de esas oraciones es muy famosa. Señor, te doy gracias porque no soy gentil, porque no soy mujer y porque no soy perro. A tal grado era tomada la posición inferior de la mujer. En este sentido, si una mujer se convertía a la cristiandad, no podía hacer lo mismo con su familia. No podía dar una ordenanza, no la iban a seguir. De tal manera que ahora cobra sentido lo que nuestro hermano nos explicó la semana pasada. ¿Cuál era el medio por el cual ella podría traer convencimiento a su familia? En caminar en integridad como una hija de Dios, de tal suerte y de tal manera que en el mejor de los casos recibiría la bendición de su esposo de seguir manteniendo su fe, o en el mejor de los casos, con su caminar, aun cuando su esposo no fuera creyente, con su caminar, con su pulcritud, con su amor hacia el Señor, causar que su esposo volteara los ojos hacia la cruz. Es por eso que la semana pasada Pedro alentaba a las mujeres cristianas a hacer este papel de convencimiento no por medio de la autoridad, sino por medio de una conducta recta, y con ello mostrar que el amor desinteresado hacia Cristo es así, desinteresado. Si nosotros traslapamos en similitud lo que sucede hoy en día tenemos mujeres que siendo creyentes no caminan como creyentes, que no respetan a sus esposos, que quieren la autoridad tal cual como Eva, y lo cual va a traer simplemente vergüenza a su esposo y a su hogar. Pero por otro lado también tenemos esposos que no son bíblicos, que no son la autoridad del hogar, y más adelante comenzaremos a ver que no solamente es la autoridad, sino cómo implementamos la autoridad en nuestros hogares. Es por ello que la semana pasada Pedro instaba a las cristianas no a cultivar sus rizos ni su ropa. Hermanas, eso se va a pudrir en esta tierra. Tu alaciado perfecto, non plus ultra 4000, eso se va a quedar en esta tierra. Tus lociones, tus joyas. Pero lo que sí evaluará al final del Señor, del camino, será tu belleza interior. Que el Señor no te encuentre como un fruto nauseabundo y vano, hermoso por fuera, podrido por dentro. Por ello Pedro insta a cultivar esa belleza interior, no por ustedes, sino por Cristo, por nuestro Señor. Esto no insta a un descuido de nuestras hermanas en Cristo. Esto para nada está diciendo que a partir de mañana hagan competencia conmigo a ver quién tiene más bigote. No, hermanas. Esto quiere decir que hay prioridades en el Señor. Claro que tienen que estar lindas y bellas para sus esposos, no para el mundo. Pero por otro lado tienen que cultivar esa belleza interior a causa del Señor. Toca entonces ahora el turno de los hombres, pero antes de comenzar quisiera poner un ejemplo. Aprender a manejar un auto estándar es complicado en comparación de un auto automático. Manejar un auto automático es como jugar a los carritos eléctricos. Eso es sencillo. No demerito la dificultad, pero hermanos, cuando te dicen, te voy a enseñar a manejar un automóvil estándar, ahí comienzan los problemas. Por un lado, algunos nos enseñaron, después de varias palabras hermosas, que las revoluciones de esa palanca se tendrían que hacer escuchando el motor.
Eso me decía mi papá. Escucha el motor, escucha el motor, escucha el motor. Y dice, cuando tú metas primera, llegará un momento en que ya vas forzando tanto la máquina que se escucha, y ya se escucha como forzada. Entonces, escucha el motor y entonces es tiempo para cambiar a segunda. Y entonces en las primeras ocasiones vas de manera muy consciente, ni siquiera vas viendo, estás más atento con lo que es el motor y vas, metes. Hay otras personas que enseñan de una manera diferente. Algunos otros dicen, no es por el sonido del motor, tiene que ver con las revoluciones que en el velocímetro tú puedes identificar. De tal manera que, por ejemplo, un Volkswagen, un escarabajo, no sé cómo le llamen, al momento en que llega a 20 kilómetros por hora vas viendo la agujita y ya cuando va en 20, segunda, 40, tercera. Por un decir, ¿verdad? Porque yo aprendí de otra manera. Pero al inicio deberías de ver cómo es que cuando le sueltas el auto a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, o cuando te enseñaron a ti, era sumamente gracioso porque ibas sumamente atento a identificar el momento que tenías que hacer el cambio de las velocidades. Es decir, era un proceso sumamente consciente, muy, muy consciente. Con el tiempo, las cosas cambian. Y uno va adquiriendo malos hábitos. La confianza no siempre es buena. La confianza en ocasiones nos hace hacer las cosas lejano a lo que nos enseñaron o a lo que debería de ser. De tal manera que aquellos que aprendimos o aprendieron hace ya algunas décadas o algunos años, ya para nada voltean a ver el velocímetro, ya para nada escuchan el motor, simplemente lo hacen de una manera inconsciente y natural, pero no quiere decir que lo estén haciendo bien. Porque probablemente en esa confianza excesiva, hoy en día revolucionan y forzan el auto hasta no es mío, lo truenan. Es decir, con el tiempo adquirimos malos hábitos. Sigue funcionando, pero no quiere decir que sea lo que estaba estipulado o que sea lo mejor. Muchos de nosotros tenemos un matrimonio y probablemente los jóvenes dirán, ¿y a mí qué me interesa? Bueno, es que un día hay una alta probabilidad que el Señor te llame a ser autoridad. ¿Para qué esperar el consejo hasta que ya estés ahí si desde el momento puedes entender qué es lo que tienes que ir preparando? Muchos de nosotros tenemos un matrimonio y aun cuando ya ha sido por varios años, no quiere decir que haya sido lo mejor. Muchos de nosotros nos podemos decir autoridades y cabezas de un hogar cuando hay una alta probabilidad que con el tiempo estemos haciendo todas las cosas mal, alejadas del fundamento de Dios y del propósito con el cual fuimos diseñados. Recordando, hermano, que hombre puede ser cualquiera, pero hombre bíblico solamente aquellos que toman conciencia de cuál es el diseño de Dios para con sus vidas. Es por eso que en este sentido, hermanos, varones, independientemente de que sean casados o no, el día de hoy es un recordatorio acerca de cuatro sencillas maneras en las cuales tienes que recordar, al igual que ese automóvil de 4 velocidades, hoy veremos primera, segunda, tercera, cuarta, y como esto no tiene una reversa, sí pondremos un quinto elemento, que será la causa. De tal manera vamos a ver 4 maneras en las cuales debo recordar que debe de ser el trato que Dios espera de mí hacia mi esposa. De manera anticipada, el Señor ha diseñado la manera en cómo debes dirigirte a esa mujer. Por tanto, veremos que mi trato hacia mi esposa, número 1, debe de ser sabiamente. Sabiamente. Punto número 2, mi trato a mi esposa debe de ser valorándola. Valorándola. Punto número 3, el trato a mi esposa debe de ser con delicadeza. Y punto número 4, el trato a mi esposa, por si ya lo olvidaste y ya no eres consciente, debe de ser un trato recordando que es mi hermana en Cristo.
no es mi compa, no es mi amigo, no es la doña, no, es mi hermana en Cristo. Y finalmente veremos esa quinta velocidad o reversa, que es que todo este trato debe de ser por causa del Señor. Dice el fundamento bíblico y comienza con 3 palabras muy sencillas. Y a este nombraremos el versículo 7a, que dice: vosotros maridos igualmente, y dejamos puntos suspensivos. Vosotros maridos igualmente. ¿A qué se refiere esto? Las palabras del idioma español son hermosas y cuando dice vosotros maridos, no tienes escapatoria, hermano. Es para ti. Pero después viene una palabra interesante: vosotros maridos igualmente. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo que igualmente que tu esposa debes ahora tener sumisión en todo hacia ella. No está hablando acerca de ello. Pero lo que sí nos está hablando es que nosotros debemos de tener cierto grado de sumisión. ¿A qué nos referimos con esto, hermano? El principio fundamental de la vida de todo creyente no es a la soberbia de, yo ya no voy porque, o yo dejo de hacer esto, o él ni me interesa. No, hermano. El principio fundamental de la vida de un creyente es el sometimiento unos a otros en el temor de Dios. Esto es lo que nos dice Efesios 5:21. El principio fundamental de todo creyente no es la soberbia, es someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es lo que nos dice Efesios 5:21. Así es que el comienzo de este texto no se traduce en ceder el liderazgo del hogar, no se refiere a eso, pero sí nos habla de que al mismo tiempo que cada creyente debe de tener un cierto grado de sometimiento, el varón también debe de tener un cierto grado de sometimiento. Si nosotros recordamos la traducción de la palabra someterse, se traduce como ceder a la voluntad de otro. ¿La barajeamos un poco más despacio? Si no me está diciendo que debo de ceder la autoridad del hogar, pero por otro lado me dice que de igual manera yo tengo que someterme, es decir, que tengo que ceder a la voluntad del otro, entonces esto se traduce, hermanos, que como hombres debemos tener esa capacidad en amor de ceder a las necesidades de nuestra esposa. La capacidad humilde y en amor de ceder a las necesidades de nuestra esposa, recordando que el marco de referencia es en el temor del Señor. ¿Te das cuenta? El Señor siempre pone límites. No es que saliendo de aquí la esposa quiera un abrigo Louis Vuitton, estoy hablando tonterías porque no sé sobre eso, y digamos, el pastor dijo que tienes que ceder a mis deseos. No, hermana. O bueno, no, hija de Satanás, eso no es así. Estamos hablando bajo un marco de referencia en que ciertamente las mujeres son diferentes, hermano. Si no entendemos eso, estamos en un grave problema. Hay un libro sumamente hermoso, el cual recomiendo para matrimonios, que es un libro llamado Amor y Respeto, el cual es escrito por el doctor Emerson Eggerichs, y el cual, si nosotros recordamos, ya lo leímos en alguna ocasión, llega a una conclusión y dice que mujeres y hombres son diferentes. Él pone un ejemplo bien curioso y dice, aunque tú no lo veas, tu esposa tiene unas gafas color rosa, mientras el hombre tiene unas gafas color azul. De tal manera que ambos pueden estar viendo la misma situación, pero una la está viendo con gafas color rosa y otro la está viendo con gafas color azul. Es decir, sus maneras de diseño son totalmente diferentes. Por tanto, de acuerdo a Efesios 5:33, mientras a la mujer es deseosa de que la amen, el hombre naturalmente fue diseñado para desear y anhelar el respeto, amor y respeto. Dice Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros, esta es la conclusión, cada uno de vosotros ame también a su mujer, ámela como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Qué curioso. Esto quiere decir entonces que los hombres no vamos a respetar a nuestra esposa. No, hermano, eso no quiere decir eso. Pero naturalmente el Señor nos ha diseñado con una naturaleza en la cual para nosotros como hombres tal pareciera que en nuestra lengua no existe esa palabra.
Ay, Eranira, pues si tú ya sabes que te amo. Cada que te alimento, te estoy demostrando que te amo. Cada que te doy un palmadín en el hombro, te estoy diciendo que te amo. No, hermano, ella necesita escuchar que la amo y que le demuestre que la amo, porque ella trae unas gafas diferentes a las mías. Mientras yo esperaré naturalmente que en todo momento no me dejen vergüenza, que en todo momento respete mi autoridad, porque en el momento en que caigamos en esa arbitrariedad, arderá Troya y las cosas no saldrán bien. El autor le llama el círculo alienante. Por tanto, los hombres, o el llamado para nosotros es a ceder en humildad ante esas necesidades de nuestra esposa. ¿Cuál específicamente, hermano? Y escucha bien, porque te estoy dando la receta de cocina para que tu casa sea un lugar más llevadero. ¿Ante qué necesidad? Específicamente ante su necesidad de sentirse amada. Cuando querías estar con ella, hacías 1000 y 1 tonterías. Dibujabas, le comprabas rosas, chocolates, le ponías una notita. Llévate de tarea el analizar. ¿Hace cuántos años o décadas no lo haces? ¿Hace cuántos años o décadas no le haces sentir que la amas? ¿Hace cuántos años o décadas no ha salido por tu boca esas palabras? Te amo. Sin embargo, habiendo dejado claridad que el primer paso es dejar nuestra soberbia a un lado y comenzar a ceder, comencemos con la primera característica del trato de los varones hacia sus esposas. Y esta primera característica es que debemos de tratarlas sabiamente. Dice la segunda parte o el versículo 7b, vivid con ellas sabiamente. Tal vez el ejemplo va a ser un poco fuera de lugar, pero nosotros tenemos un chihuahua y tenemos un bulldog inglés. El bulldog inglés se ve imponente, se ve monstruoso y cuando ladra da miedo, pero es un pan de Dios. Digamos, esa frase la utiliza el mundo. Le puedes jalar los cachetes, le puedes rascar no hacen nada. Pero tenemos un perro que es de juguete, que está de este tamaño, es un perro chihuahua, al cual te le acercas y tratar al bulldog es fácil. Tratar al chihuahua debemos hacerlo sabia y conscientemente, porque sabemos cómo es. Entonces, si llegamos a querer agarrarlo, sabemos que nos va a ir mal. Vivir con nuestras esposas, hermano. No quiero asemejarlas con esto, pero quiero que comprendas la palabra que se utiliza para hablar de vivir con ellas sabiamente es la palabra original katagnosis. Y se traduce en hacerlo bajo comprensión. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la fortuna o el atrevimiento de quedarse a cargo de su casa un solo día. Hermano Octavio, tengo que ventanear, ¿verdad? Ya nuestro hermano Octavio estaba desesperado, ya no tenía ropa limpia, ya comiendo marucha. No, hermano. Entonces empezamos a decir, ay, caray, conscientemente. Es decir, la palabra que se utiliza es hacerlo con comprensión. La palabra comprensión es acción o capacidad de conocer el significado o la motivación de las cosas. En este lado, cuando nosotros expresamos te comprendo y realmente comprendemos a la otra persona, es porque hemos estado en su lugar o nos ponemos en su lugar. Una de las grandes justificantes de los varones que no hacemos nuestro trabajo es, ay, pastor, pues es que a mi esposa no la comprendo, llevamos 22 años de casado y no la entiendo. Claro que entiendes, claro que la entiendes. Claro, por supuesto que sabes qué es lo que le molesta, por supuesto sabes
qué es lo que va a tronar Troya. Por supuesto, sabes qué necesita. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú eres egoísta, que yo soy egoísta. Y esa característica no proviene de Dios. El llamado que me está haciendo inicialmente es a vivir con ella, poniendo un grado de comprensión no en mis necesidades, sino en sus necesidades. No es que no las comprendamos, hermano, es que no queremos situarnos en el lugar del otro. No estamos interesados en ninguna manera a atender sus necesidades. Amad a vuestras esposas como a vosotros mismos. Hermano, la manera en como a veces las amamos no es la manera en como nos amamos a nosotros. Nosotros buscamos comodidad y alegamos que nos comprendan. Hermano, la primera característica que el Señor está demandando de nosotros es que te pongas en su lugar y entonces a veces comprenderás que ella requiere, después de todo ese día de infierno en la casa, dicen que no trabajan. Trabajan demasiado. ¿Y sabes por qué lo hacen? Por amor a ti y por amor al Señor. El llamado en esta primera característica es hacer a un lado nuestro egoísmo, porque esto no es lo que espera Dios de un creyente. No solamente de un marido, de un creyente. Vayamos momentáneamente a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dicen las Escrituras, y es un llamado para todos, incluyendo a los maridos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Y aquí viene la parte importante. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el mismo llamado que está haciendo Pedro a través de la carta para ponerte conscientemente en el lugar de tu esposa, porque ella requiere ser amada. Pero hermano, tenemos que actuar bajo conciencia, poniéndonos en su lugar, desechando con humildad nuestra propia estima y buscando no lo propio, sino buscando la satisfacción de mi esposa. Nosotros no podemos hacer algo alegando que Jesucristo no nos puso el ejemplo. Y Jesucristo fue el primero que puso el ejemplo de saber despojarse de sí mismo. Él no está exigiendo algo que Él no haya hecho antes o de lo cual no haya sido el ejemplo. Y si nosotros somos sus seguidores, claramente podemos entender que esto es posible. Negarnos a nosotros mismos, dejar a un lado nuestra comodidad para el bienestar de otro más, claro que es posible. Filipenses capítulo 2, versículo 5, es decir, la continuidad de lo que acabamos de leer, nos da este entendimiento diciendo, haya pues en vosotros este sentir. ¿De qué está hablando? De no buscar lo propio, sino de buscar el bienestar del que está al lado. Este mismo sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, lo que está pidiendo el Señor de ti como cabeza de hogar no es nada extraordinario. Lo que pide de mí no es nada extraordinario, es simplemente hacer a un lado nuestra soberbia, ponernos en el lugar de nuestra esposa, amarla conscientemente, despojándonos a nosotros mismos. Nuestro hermano Ernesto alguna ocasión puso un ejemplo muy claro. Es como si en algún momento nosotros quisiéramos salvar a las cucarachas y nos dijeran, tienes que hacerte en forma de cucaracha para salvarlas. Eso es ridículo y es aberrante. Yo no lo haría. Bueno, el Señor se despojó de su propia naturaleza divina, siendo Dios omnipotente, siendo el gran yo soy, para tomar cuerpo como el tuyo y el mío y obrar en nuestro beneficio. Lo que demanda el Señor de ti como cabeza de hogar para con tu esposa
no es nada extraordinario y el ejemplo te lo ha puesto el Señor. Pero viene una segunda característica, segunda velocidad, hermanos, revolucione. Segunda velocidad. Me dice que no solamente haciéndolo conscientemente, sino dando honor a la mujer. Esto se traduce como que mi trato debe de ser valorándola. Justamente la palabra que se utiliza en el original es la palabra timé, que se traduce como valor, costo, salario, etcétera, etcétera. Pero aquí exclusivamente la palabra honor se traduce como honor, como dándole valor cuando algo tiene un valor implícito en sí mismo. ¿Cuánto te costó tu teléfono? Muy costoso, tiene un valor. ¿Cuánto te costó eso que te dieron? Nada, me lo regalaron, por eso no lo aprecio. Entonces, cada cosa le damos cierto valor. Lo que yo comprendo a raíz de esta segunda característica, hermano, es que en ocasiones y muy frecuentemente olvidamos meter la segunda velocidad. No valoramos a nuestras esposas. ¿Acaso tu esposa tiene un valor? Pregúntate a ti mismo y te hago la pregunta, ¿tu esposa es valiosa? ¿O es algo que te encontraste insignificante, algo que lo puedes intercambiar? ¿Tu esposa es valiosa? Pregúntate esto el día de hoy, hermano. Piénsalo por algunos minutos. Si tu respuesta es no, no es valiosa, quiero hacerte algunos recordatorios. Y probablemente no son conceptos bíblicos, pero sí son conceptos que experimentamos todos y cada uno de nosotros. Yo lo experimento con mi esposa y tengo que decir con vergüenza que ha habido periodos de mi vida que por enfocarme a cosas la he descuidado y he tenido mis consecuencias. Hoy es un llamado también de atención para mí. Yo tomaré consejos si es que soy sabio y si no lo soy, seré un necio. Pero pregúntate, si tú dices que tu esposa no tiene valor, quiero ponerte un inciso A. ¿Cuánto tiempo lleva contigo? En todo ese tiempo, ¿cuánta gente te ha votado y no te ha tolerado y te ha hecho a un lado? Incluyendo tus amigos, incluyendo tu familia, incluyendo todas las personas que tú considerabas como valiosas. ¿Y sabes quién sigue al lado del pie del cañón? Esa mujer que es sumamente valiosa. ¿Aún crees que no es valiosa? Quédate un día a cargo de tu hogar. Lava la ropa. Haz la comida. Ayuda a los hijos con la tarea. Haz el desayuno o el lonche para otra persona. Barre, trapea, guisa, limpia. Estoy seguro que varón no vamos a aguantar ni 2 días. Alguna vez lo intenté y ya traía dolor de corvas y no es fácil. Por tanto, eres valiosa. ¿Quién administra tu hogar? Nos llevan a la tienda y en un ratito ya van 5,000 pesos, 4,000, 3,000 y decimos, ¿cómo le hace esta mujer para extender esos 3 pesos que le doy cada semana? Y aún me da cambio. Ella es valiosa. Porque ella extiende tus finanzas y cuida tus finanzas, no con el pensamiento, lo hace con el corazón. ¿Aún piensas que no es valiosa? ¿Acaso has olvidado todos esos momentos en los cuales, como niño malcriado, como niño desesperado y triste, no veías la salida ni la solución? Y mientras tú veías números y veías y cuadrabas expectativas, no veías la salida y pensabas que Dios te había abandonado y siempre esa mujer llega al lado tuyo, abrazándote y diciéndote, amado esposo, todo va a estar bien, el Señor está con nosotros. Y tal como si fuéramos niños en medio de la tormenta, ese abrazo fraternal nuevamente nos recobra la confianza. Así es que nuevamente te pregunto si en verdad esa mujer no es valiosa. Si estas características no son suficientes, quiero darte una más. Si tú crees que no es valiosa delante de tus ojos, delante de los ojos de Cristo es lo más preciado. Ella no es cualquier mujer. Cuando tú le gritas, no le estás gritando a cualquier hija de vecina. Cuando tú no le das el valor que ella requiere como aquella joya preciosa de gran estima, hay alguien que ha dado su vida por ella. Y créeme que si él es su padre, para él es valiosa. ¿Seguirás pensando que ella no tiene valor?
La realidad, hermano, es que en nuestra vida cotidiana hemos olvidado el valor que tienen nuestras esposas. No les damos el valor que ellas merecen. Usualmente las menospreciamos. Olvidamos cuán benéficas son para nuestras vidas al grado que el Señor las ha nombrado, no nuestras esclavas, ni no nuestras autoridades. Al Señor le plació tomarla, no de la cabeza, donde pueda liderar, ni tampoco de los pies, donde habrá que pisotearla. Él la tomó de una costilla, del lugar más delicado, cerca de tu corazón, recordándonos que ella merece tener ese valor importante. Porque si no es mi autoridad y si no es mi esclava, ¿qué es? Al Señor le plació llamarla mi ayuda idónea. ¿Quién se encuentra ahí cuando ya no hay fuerzas? ¿Quién te alienta cuando nadie hay más? Cuando todos te han dado la espalda. ¿Aún piensas que no tiene valor? Más bien hemos olvidado con el tiempo que eso que hacíamos cuidadosamente, ahora lo hacemos al descuido, inconscientemente, y en ocasiones lo estamos haciendo muy, muy mal. Pero un hombre que honra a su esposa es alguien que procura protegerla. Es alguien que procura amarla y hacerle saber a cada instante que es lo más preciado. No somos cursis, hermano. Somos hombres bíblicos que seguimos el consejo del Señor. Es alguien que la respetará y la ayudará a permanecer junto a Él en el camino hasta llegar al final a ver el rostro de su Señor. Tercer velocidad, tercer característica. No solamente debemos de hacerlo dándole valor y hacerlo conscientemente. Lo tenemos que hacer, hermanos, con delicadeza. Y este texto bíblico se ha malinterpretado en muchas ocasiones. Dice que debemos de tratarlas como a vaso más frágil. ¿A qué se refiere esto? La palabra original azcenes se traduce como algo que es delicado. Pero esto no se traduce, hermanos, en que ellas tengan menor calidad intelectual, que tengan una inferioridad moral. De acuerdo a un escritor cristiano de principios del siglo XX, Archibald Thomas Robertson, nos dice que este texto no se refiere a una inferioridad intelectual o moral, sino puramente por razones físicas, que el marido debe reconocer con debida consideración para la dicha conyugal. Hermano, ellas son frágiles en el sentido de que lo querramos o no, el Señor las diseñó con menor fortaleza física, con una delicadeza hermosa y frágil. Hoy en día la igualdad en cuanto a los roles y las responsabilidades es una locura, hermano. Este tema tan degradante y antibíblico, tanto machismo por un lado como feminismo por otro lado, ha causado estragos antibíblicos en la sociedad. Pero hay algo bien curioso. Estas mujeres que ya no sabemos si son mujeres porque ya traen vello por todos lados y que respetan su cuerpo, pero que están más perforadas que una calle de Querétaro, alegan en la igualdad, pero lo más curioso es que toda la igualdad que alegan son en lugares cómodos. Ninguna de ellas está buscando la igualdad para descargar camiones de materiales con bultos de 50 kilos. Ninguna de ellas está alegando para ser repartidora de garrafones de agua purificada. Ninguna de ellas está alegando para tener esos trabajos tan demandantes en cuanto a una capacidad física. Hemos visto algunas ilogicidades en los deportes donde eso no sale bien. Pero hermano, tenemos que considerar que en el momento en que tenemos convivencia con nuestras esposas, no son las mismas capacidades físicas. Y no estoy hablando de levantar garrafones o de hacer cosas en el hogar. Estoy hablando que en algún momento el exacerbar tu autoridad y llevarla a un segundo nivel puede ser desastroso en relación a tu superioridad física. El Señor no nos ha llamado
a demostrar esa fortaleza a través de la autoridad que se sale fuera de control. Debemos tratarlas como vaso más frágil. Un golpe tuyo no es el mismo golpe que ella puede desencadenar. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Nuestra autoridad como hombres debe de ser consciente de las capacidades que el Señor nos dio en relación a la situación física y a la fortaleza física de nuestras esposas. Hay una alta probabilidad que en algún momento hayamos hecho uso de esa capacidad que el Señor nos ha dado. Pero el llamado no es a eso, hermano. El llamado es a tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil. De manera contextual, en el tiempo de Jesucristo, las mujeres cuando no contaban con la protección de un hombre, eran sumamente vulnerables. Una mujer que no tenía un esposo o una mujer que no tenía una autoridad como un padre, eran mujeres que eran fácilmente susceptibles de ser ultrajadas sexualmente, maltratadas, sufrir desastres económicos. Las cosas han cambiado, pero sin embargo, nuestro llamado como cabezas de hogar es hacer esa autoridad tanto intelectual, física en nuestro hogar. No para utilizar nuestra fortaleza contra ella, sino para su protección, para su provisión, para la fortaleza como esposos. Por ello, el entendimiento de que ellas son vasos más frágiles, es necesario que nuevamente vuelvas a recordar que esa tercera velocidad no puede ser inconsciente, debes de actuar con ella conscientemente. Ellas no fueron diseñadas en inferioridad. Nosotros vemos en el libro de Gálatas y más adelante lo veremos que en el tema de la salvación todos somos iguales. Pero esto nos lleva al entendimiento de nuestra cuarta velocidad en este manejo de nuestra vida marital. Esa cuarta velocidad me dice que yo debo de tratar a mi esposa con todas esas tres características previas, pero además, cuarta, recordando que ella es mi hermana en Cristo. Hablando de aquellos que tenemos esa bendición de que nuestra esposa tenga temor del Señor. No que sea perfecta, pero que tenga temor del Señor. La palabra correcta que utiliza este versículo dice que debemos de tratarla como a coherederas de la gracia de la vida. Y debemos de entender, hermanos, que en este sentido, una coheredera de la gracia de la vida no es otra cosa más que una creyente, y por tanto, esto es complicado, pero a la vez que eres mi esposa, eres mi hermana en Cristo. No estoy cometiendo incesto, pero es mi hermana en la fe. Creo que lo más fácil de olvidar en nuestra vida marital es que es nuestra hermana en Cristo. Y que en relación a ello también tenemos obligaciones conforme a la ética del reino de los cielos y conforme al mandato del Señor. En Gálatas capítulo 3, versículo 25, el Señor nos da entendimiento a través de Pablo y en referencia a los Gálatas lo siguiente, diciendo, Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo un cuidador, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo un ayo. ¿Por qué? Cuando viene la fe, ahora todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Importante versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28, ya no hay distinción entre judío ni griego, ya no hay distinción entre esclavo y libre, ya no hay distinción entre varón ni mujer. Ojo, hermanos, este texto sacado fuera de contexto, las feminazis hoy lo utilizan para hacer destrozos, pero no está diciendo eso. Está diciendo que en el término de la salvación todos tenemos esa calidad de igualdad. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo que me está diciendo esta cuarta característica es que tanto mi esposa como yo, aun cuando tenemos roles diferentes en esta tierra, delante del Señor somos iguales en cuanto a nuestra calidad como hijos y creyentes. ¿Eres de los hombres que usualmente tiene esa tentación de faltarle al respeto a tu esposa?
la próxima ocasión ve directamente a la cuarta velocidad. Y antes de abrir tu boca, recuerda que es hija de Dios. Que no estás frente de una persona que tiene que estar supeditada a tus deseos, a tus anhelos, a tus atrocidades, que es una mujer que ha sido comprada a precio de sangre en igualdad a tu propia persona, que el día del juicio, ella de igual manera que tú estarán delante del trono de nuestro Señor. Que su Padre es el Padre de los cielos y que a final de cuentas, hermano, no estás llamado a meterte con ella en el sentido arbitrario. Estás llamado a tratarla como a coheredera del reino. Lo que estamos viendo en la carta de Pedro es un mismo entendimiento que tiene el apóstol Pablo, del cual acabamos de leer este texto. Ellos no piensan que las mujeres son inferiores o como gusanos rastreros en comparación de los hombres. No, hermano. Ambos tenían esa claridad escritural de que las mujeres son coherederas, son cleronomos, es decir, participantes en común de la misma bendición espiritual de Dios. Las mujeres creyentes comparten con sus maridos un mismo destino como coherederas de la gracia de vida. Por tanto, hermanos, varones, la comunión en la fe agrega otra razón para que como esposos mostremos respeto y amor a nuestras esposas. Cuando iba a conocer a mi suegro, yo estaba muerto de temor. Ya cuando lo conocí, dije, es un bomboncillo. Pero estoy seguro que cuando algunos de ustedes iban a conocer a sus suegros, y que además tenían fama de ser muy rudos, se anduvieron con mucho cuidado. Lo que te estoy diciendo es que tu esposa tiene un padre que la ama y que la va a cuidar como cuidamos nosotros a la niña de nuestros ojos, que la va a cuidar de tal manera como cuida la gallina a sus polluelos, que nada se escapará en el día en que tengas que entregar cuentas. Hermano, no olvides que esa mujer que el Señor te ha brindado como ayuda idónea es tu hermana en Cristo. Y entonces las cosas cambian. Porque usualmente en nuestra casa tenemos ciertas actitudes y de repente cuando dicen, ¡ay, vienen los hermanos! ¡Ay! Bueno, hermano, todos los días tienes a esa hermana en Cristo en tu hogar, a la cual debes de dar buen ejemplo, delante de la cual debes dar buen testimonio, delante de la cual debes mostrar tu santidad progresiva, delante de la cual debes poner ese ejemplo de imitación a Dios como hijo amado. Pero tal pareciera que con el tiempo hemos olvidado meter esa cuarta velocidad. Pensamos que es la persona que tiene que estar ahí. Y no es así, hermano. ¿Te has puesto a pensar que en ocasiones dentro de la iglesia tenemos terror de llegar a ser elementos de tropiezo para nuestros hermanos en Cristo? ¿Alguna vez te ha pasado por la mente? Sí, yo sé que sí. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente? No vaya a ser yo también una piedra de tropiezo para algún hermano en la iglesia. Hermano, lo más preocupante es que en la actualidad hay una alta probabilidad de que seas no una piedra, sino una piedrotota de tropiezo para una hermana en Cristo, la cual el Señor ha puesto a tu cuidado. Y la situación no cambia para la esposa. De igual manera, mujer, cuyos comportamientos son totalmente aberrantes y vergonzosos. ¿No te has dado cuenta que probablemente, al igual como se mencionó la sujeción la semana pasada, tu rebeldía y tu falta de sujeción esté llevando no al crecimiento del cuerpo, sino al tropiezo de ese hermano en Cristo, el cual es tu esposo? Ay de aquel por cual venga el tropiezo. Hermano, es que hay una claridad total y estadística de que muchos matrimonios disueltos de creyentes ha sido por la hipocresía o por el caminar de aquel que dice ser creyente, hermano. Y no estoy diciendo que no vaya a haber tropiezos en tu matrimonio
porque matrimonios de Televisa no los hay. Pero sí lo que estoy diciendo es que si tú escuchas consejo del Señor y no lo pones por obra, estás en un grave problema porque estamos al grado de los gentiles. El Señor está hastiado de oidores olvidadizos. Entraste y saliste como si nada. Ay, sí que el respeto a mi esposo. Ay, sí que amar a mi esposa. Y vuelve nuevamente el perro a su propio vómito. Hermano, hoy es un muy buen tiempo para reconocer que estamos manejando mal este matrimonio. Que alguna vez nos enseñaron o tal vez nunca nos enseñó y siempre lo hemos hecho mal, pero que hoy nos están dejando claridad que esas 4 velocidades se deben de hacer de una manera correcta, no conforme a mi pensamiento, sino conforme a la voluntad del Señor. Y en ese sentido, hermanos, el mandato de esta mañana es a amar sabiamente a nuestras esposas, a amarlas dándole el valor que merecen, a amarlas haciéndolo con delicadeza, a amarlas por cuanto son nuestras hermanas en Cristo. Pero yo dije que había una 5ª velocidad y con esta vamos concluyendo. ¿Todo esto es para qué? ¿Para que ella se sienta bien? ¿Para que ella se sienta amada? Sí, no, hermano. Porque tenemos amistades que son gentiles y que tratan bien a sus esposas. A veces mucho mejor que tú o que yo. Y eso no les hace creyentes. Si el propósito es tener una fachada ética delante de los demás, ese no es el propósito. El final del versículo 7 nos dice que esto es para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Traducción, hermano. Una oración que no encuentra estorbo es una oración que el Señor escuchará por cuanto ese hombre o esa mujer son coherederos del reino, por cuanto el Señor dio su vida eficazmente por la salvación de ellos y por cuanto ahora ya no hay intermediario. El velo ha sido roto. El espacio entre el lugar santo y santísimo ya no existe. Ahora podemos entrar directamente delante de Él. Para que te vaya bien en tu matrimonio, ruégale a la mujercita esa de Juquila. Porque como ella es intermediaria, te está yendo mal. Ve con el chamán allá de Peñuelas. Sin ofender colonias. Él va a ser, no hermano, no. El entendimiento que tiene un creyente es que ya no hay intermediarios, que tenemos acceso delante del trono de Dios, directamente a los oídos del propio Creador y Él estará atento. Sin embargo, lo que me está dando entendimiento, esta 5ª velocidad, es que en ese proceso puede haber un estorbo. Que en esa comunión que alego tener, porque yo soy hija de Dios o porque yo soy hijo de Dios, y no importa que mi matrimonio sea una cochinada, no importa que yo no me haya puesto a cuentas con otro hermano, no importa que quien me odia es él, no yo. No, hermanos, de verdad, dejemos de tontear. Esa libre comunión de llegar hasta Él y decir, Abba, Padre, no será una realidad cuando hay una enemistad entre uno y otro. Y no solamente las Escrituras nos hablan de la cuestión marital, en otro segmento nos hablará de un término general, pero si las mujeres prestan a los maridos el debido respeto y los maridos a las mujeres la debida consideración, si seguimos los mandatos que nos son dados por parte del Señor por inspiración divina, entonces tenemos total seguridad de que nuestras oraciones subirán delante del trono de la gracia sin ningún estorbo. Claro, este es el escenario A. Pero si hay rebeldía, si hay desacuerdos y disensiones, si hay resentimientos o falta de sujeción, si hay cuestiones sin resolver ni perdonar, de algo puedes salir seguro y segura esta mañana. Tu comunión con el Señor es una falacia, no existe. Por cuanto hay estorbo en esa comunión, el Señor no te está escuchando. Tú hablarás como con el muro y podrás decir que eres guerrera, zapatos de titanio, luchadora, o hombre, lomo plateado. No, hermano, eres una vergüenza o somos una vergüenza.
Si nuestra relación marital no es conforme al fundamento del Señor, hay estorbo. Tú no puedes detestar a tu esposa o tú no puedes maldecir a tu esposo y decir amar a Cristo. Eso es una tontería. Hermana, si no respetas a tu esposo, si no te sujetas a él, y hermano, si tú no amas a tu esposa, si tú no la respetas, si tú no la tratas como a vaso más frágil, si tú no la consideras como tu hermana y dices amar a Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué quedamos en la cuarta velocidad que es tu esposa? Es tu hermana. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, llegará al cielo. No. Será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, si hay alguna contrariedad, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo que nos está dando entendimiento Jesucristo es que el problema con otro creyente no es de un creyente. Debe de haber una reconciliación antes de presentarse a adorar a Dios. Claro está, más adelante también nos dirán las Escrituras, mientras esté en ustedes. Pero hermano, en muchas de las ocasiones está en nosotros, y simplemente la soberbia y la altanería no nos deja dar el siguiente paso. No, ¿qué va a decir? Voy a demeritar mi autoridad. No, hermano, no pasa nada. No se te va a caer un brazo por pedir un perdón sincero a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. No causes tropiezo. Si esto no es suficiente, hermano, para entender que esto no puede ser así, no estoy diciendo que no haya problemas entre el matrimonio. Decir que hay matrimonio perfecto es decir una cosa incorrecta, hermano. Pero lo que estoy diciendo es que conforme a consejo bíblico tenemos que tomar nuevamente el rumbo del deber ser. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. El famoso texto que decimos Dios es amor. Pues sí, Dios es amor. Y también los que provienen de Él debieran tener esta característica. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, todo aquel que tiene esa capacidad o esa intencionalidad de amar, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, o traducción, el que mantiene la rencilla, el que mantiene es que todavía siento algo. Es decir, quien no ha resuelto eso, el que no ama, entonces no ha conocido a Dios. Se está engañando. No conoce a Dios porque Dios es amor. Ahí mismo, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, este es mentiroso. Si alguno dice de ustedes, incluyéndome a mí, yo amo a mi hermano, yo amo a Dios y aborrece a algún hermano, entonces eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es que esto es bien fácil, hermanos, generalizar. Y amar a todo el mundo es fácil. Las reinas de belleza, cuando pasan a hacer esa pregunta, y tú, ¿cuál sería tu deseo? La paz del mundo. Eso es hermoso. La paz de gente que no conozco, la paz de algo que es intangible, la paz de algo que no puedo alcanzar a ver. Pero amar a aquella persona que usualmente detestas y te saca de tus casillas, hermanos, es diferente. El llamado para nosotros como varones no es amar a todo el mundo. Es a demostrar esa característica del Señor esencialmente por los más cercanos, por los que vemos. Yo amo a los habitantes de Israel. Nunca has estado ahí. No seas chistoso. Ama a tu esposa.
el recipiente más cercano para demostrar que eres nacido de Dios y por tanto tienes esa capacidad. Así es que, hermanos, en esta mañana quiero concluir de una manera sencilla y solamente diciendo que todos los días son buenos para arrepentirnos. Yo sé que más de uno de nosotros conscientemente sabe que estamos haciendo o hemos hecho cosas fuera de los lineamientos del Señor. Públicamente creo que podemos reconocer que en ocasiones tal vez no te he amado como debería de hacerlo. Pero que sin embargo mi llamado es volver a recordar esas 5 velocidades que el Señor demanda de mi persona para poder llevar mi matrimonio hacia adelante. La diferencia entre un creyente y un gentil es que el gentil, después de haber cometido faltas y después de haber pecado, se sentirá orgulloso de lo que ha hecho y tendrá altanería de decir que eso era correcto. Pero nosotros no somos gentiles, somos creyentes. Y la diferencia en esta mañana, hermanos, es que tenemos esa capacidad a través del Espíritu de Dios de reconocer nuestros pecados, de reconocer que habrá juicio, de reconocer que probablemente no hemos honrado al Señor a través de nuestro matrimonio bajo el rol de cabeza de hogar que nos ha brindado. Esta mañana, hermano, es un llamado no solamente para el arrepentimiento, sino para el arrepentimiento genuino. Dejemos de ver los matrimonios ajenos y enfoquémonos en lo que el Señor nos puso a administrar. El Señor te ha dado una bella esposa, por la cual Él ha dado a su Hijo, y de la cual pretende que de la misma manera que te la brindó, tú la sepas guiar y administrar el resto de tus días. Un día hiciste una promesa, que la amarías con todo tu corazón, en todas las situaciones habidas y por haber, que al final de tus días no seas encontrado como un mentiroso, que olvidó esa promesa y que simplemente se justificó en tratar a su esposa como un gentil. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.